Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Andrés Mares, qué gustazo tenerte aquí, empezando este Gracias, gracias. Te deseamos lo mejor. Sí, Anita, feliz año. bienvenida. Gracias. Feliz Anita año. y Gracias. Andrés se conocen pues desde hace como 3, 4 años, desde que Sí, inició desde el que proyecto. Así es. Y no sé, ¿tú le tenías un poco de miedo, Anita? Porque Ana es No, pavor. pavor. Sí. El Miedo Nelson se queda Mandela corto, sí. vivió nada. Hablando Porque del miedo. ella es muy efusiva, entonces yo cuando estaba aquí y ella llegaba, yo decía, "Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene", entonces me aventaba encima. De hecho, tenemos fotos, ¿verdad? Sí. Y hay por ahí videos. Y con Andrés también, o sea, ella abraza, así es, Ana, es intensa. Entonces sí veía la cara de miedo de Andrés, así de... Un huracán categoría 5 se aproxima. Sí. huracán. Pero mira, ya ahora estoy sentada. Sí. Pero tú, con esa seguridad interior que te caracteriza, podías librar bien este asunto. Lo intentaba al menos. Lo intentabas. Y justamente es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, que es construir una seguridad interior. Así es. Y ese es el término exactamente que hay que emplear, el de la construcción. No es algo con lo que se nace. Ciertamente hay temperamentos que tienden a ser más firmes, que tienden a ser más decididos. Y que se que ven desde tiene- chiquitos, ¿verdad? Sí, desde chiquitos, con Ya una está determinación marcado, sí. con natural que impresiona. Pero no obstante, no se trata de una cualidad del temperamento. Se trata de una característica del carácter que se puede y se tiene que adquirir a base de, justamente como lo diría la frase de hoy de Nelson Mandela, primero, contar con el miedo. Yo lo que diría respecto al miedo es, hay que contar con él. Una de las primeras grandes falacias que se generan en el tema de la seguridad personal es justamente esa, pretender que algún día el miedo desaparezca y que encontraremos la fórmula mágica para que así sea. A ver, no, el miedo no va a desaparecer porque el miedo tiene una función muy importante que desempeñar en nuestras vidas. Claro, pero además, perdón, es también un poco cultural, como en el machismo tan arraigado de usted no tenga miedo, mijo, usted es hombrecito y no Sí, hay miedo. sí. No, pues claro que hay miedo, ¿cómo no? Así es, exactamente. Nos educan un poco, como muy sobrevalorado, el no tengas miedo, pues yo creo Se que suele sí. etiquetar como algo negativo, Sí. ¿no? Como también la tristeza o la frustración, lo cual pues, no hace más que revelar el desconocimiento sobre el papel que las emociones juegan en nuestras vidas. Y es un papel orientado a la acción, y aquí viene la clave de la seguridad interior. Mucha gente dice, bueno, primero voy a sentirme más confiado o más confiada, y entonces me dedicaré a... Y autores como Brian Tracy, que es uno de los grandes expositores del desarrollo personal en Estados Unidos, lo dice muy bien cuando afirma, la gente está esperando primero sentir confianza para actuar, sin darse cuenta de que primero hay que actuar para ganar confianza. Es al revés. Sí. Sí, es al revés. Tienes que empezar con el miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba empezando a escalar, bueno, todavía, todo el tiempo, pero está subiendo ahí 15 metros abajo y yo le decía a mi amigo que estaba abajo asegurándome, y le decía, es que tengo miedo, y me decía, hazlo con miedo, ¿no? Así Cuando es. Y estaba entonces- subiendo, ¿qué? Una pared escalando. Ah, en la escalera, Sí, claro. o sea, una montaña o Sí, así. sí, sí. Ves abajo, está súper alto y sabes que tú traes tus cosas de seguridad y que si caes no vas a caer hasta abajo y no te vas a morir, pero aún así tienes como un buen de miedo. Pero si no lo haces, pues te quedas atorado a la mitad de una roca, que es peor, ¿no? Entonces te dicen, hazlo con miedo, y entonces es como tratar de tener pues este coraje de decir, aunque estoy temblando, lo voy a hacer, y ya después, aunque te caigas o aunque sigas, sí te da más confianza, pero hasta Claro. que lo hiciste con miedo, ¿no? Y sales fortalecido de esos eventos que hiciste algo con miedo. Y es justamente lo que da como resultado la confianza, Sí. ¿no? Y justamente la clave es, hay que actuar con o a pesar, si queremos inclusive plantearlo así, del miedo. Porque queremos trabajar primero la emoción, que es lo único sobre lo que no tenemos control. Pero debemos mejor plantearnos trabajar sobre la mentalidad y sobre la disposición para actuar, que sobre eso sí tenemos control. O sea, evidentemente, en el ejemplo que pone Ana, bueno, pues yo estoy a mitad de una montaña, me empiezo a sentir
con mucho miedo por la posibilidad de caerme, es un miedo real además, porque habría que distinguir entre miedos ficticios y miedos reales. Muchos que imaginamos, ¿no? Entonces, ahí el cuerpo dice, pues, espérate, ¿qué estás haciendo? No, estamos yendo en contra de un instinto de supervivencia además. Pero eso no significa que no se pueda, a pesar del miedo, seguir adelante. Y esto nos lleva a la parte clave de la seguridad interior, la determinación. La determinación hace posible que actuemos con o a pesar del miedo. La falta de determinación no. Y la buena noticia es que la determinación se construye. De una manera dosificada, yo eso lo resalto mucho en los cursos o en las sesiones de coaching, porque queremos dar saltos de tigre que son desproporcionados. Y cuidado con el propósito de Año Nuevo, Sí, porque si somos está demasiado especialistas. ambicioso, lo más probable es que para dentro de 15 días ya lo abortemos. Entonces, ¿el tema cuál es? Hay que plantearnos objetivos que se conviertan en acciones dosificadas, es decir, en una escala ascendente, que vayan de menos a más en grados de dificultad, y en ese proceso vamos a ir logrando sentirnos más seguros de nosotros mismos. Pero la condición es primero actuar para luego ganar en confianza. Y luego es que es difícil, ¿no? Porque si es año nuevo y quieres hacer un nuevo proyecto y dices, sí, de una vez todo. Y entonces te pones a hacer muchísimo ejercicio, ¿no? Y vas. Y entonces luego ya te duele todo y ya no quieres volver nunca más en la vida. Claro. Pero, o sea, ¿qué tienes que tener para poder decir, no, a ver, solo voy a ir una vez a la semana? Cuando tienes, o sea, digo, a mí me pasa mucho porque como tengo tanta energía, como que Sí, tienes toda me la puedo motivación imaginar. y dices, lo voy a ¿Te lo hacer. imaginas, ¿te lo imaginas en un gimnasio? algo ¿Vas me al imagino. gimnasio? Sí, Pero acabo de escalas, empezar. ok. Me gusta más escalar y hacer Escalar. deportes, pero acabo de empezar a también un gimnasio. Bueno, la clave de lo que mencionas, Ana, es la disciplina. Sí. Porque la disciplina es como un termostato que regula la intensidad, que puede ser alta o baja. La famosísima conseja popular de vale más paso que dure y no trote que canse. Así es. ¿no? Entonces, Sí. pasito a pasito se logra el maratón. Aunque en el caso que señala Ana es el trote que genera ansia, ¿no? Porque que también genera intensidad. tiene que ver la personalidad, Andrés. Claro, el temperamento. El temperamento más Particularmente que la el temperamento. Claro, Sí. claro, me imagino Pero la disciplina en perfecto ese aquí sentido dando regula, todo. ¿no? Porque Sí. los temperamentos que tendemos a ser demasiado calmados o que tendemos a la pasividad, con disciplina o a través de ella podemos incrementar esa intensidad y ese compromiso con la acción. Pero también hacia abajo aplica a los que tienen por temperamento mucha intensidad, pueden regularla hacia abajo a través de la disciplina. La disciplina es un regulador importantísimo de la disposición, pero también de la capacidad humana de hacer las cosas. Y yo creo que los grandes hombres exitosos, hablando económicamente, ese es uno de los secretos que te dan. Claro. La disciplina, la constancia, el todos los días hacer, levantarte, hacer lo que se tiene que hacer. No esperes a que tengas ganas de, porque entonces pues muchos no hubieran alcanzado el éxito, ¿no? Claro. Y eso en las relaciones interpersonales, en fin, en todo lo que hagas. La Así es. disciplina creo que te va marcando el camino. Fíjate que Brian Tracy también dice algo muy interesante al respecto. Él dice que el tiempo que dejas pasar sin actuar es tiempo que le obsequias a la mediocridad. Y justamente tiene Qué que ver buena con frase, esto. Muy sí. buena frase. El tiempo muerto no es más que una falta de determinación para hacer algo que tenga sentido. Que no significa que todo el tiempo tengamos que estar haciendo algo. No. También descansar es un hacer algo. O en este contexto paradójico, un dejar de hacer también es hacer. Cuando se trata de descansar, cuando se trata de reponerse de una enfermedad, también el no hacer importa. Aquí lo que hay que tener claro es que la seguridad personal se construye a base de ser conscientes de qué es lo que el momento presente nos está exigiendo. Y el verbo que nos exija conjugarlo en ese momento. Y es donde se traduce en acción. Pero es que me siento cansado, lo puedes hacer. Me siento triste, lo puedes hacer. Me siento frustrado, lo puedes hacer. De hecho, esos sentimientos suelen ser incentivos para ponernos a hacer las cosas. Estamos hablando de cómo construir la seguridad interior con Andrés Mares. Tenemos preguntas, todavía las podemos recibir, así es que nos pueden llamar. Raúl Montes te pregunta, Andrés, ¿qué puedo hacer para que mi hijo tenga o construya la seguridad interior? Él es una persona que inicia proyectos, metas o algo, pero no las termina. Sé que se queda siempre a mitad del camino. ¿Cómo puedo ayudarlo?
Bueno, ahí un dato que sería importante tener es la edad, ¿no? Porque importa mucho el contexto de la etapa de la vida por la que está atravesando, pero en general es el punto de la disciplina que comentábamos hace unos minutos. La disciplina no es otra cosa que la exigencia persistente en el tiempo. Y ahí hay que contar con el hecho, así como decíamos al inicio de la reflexión, bueno, basándonos en lo que planteaba Nelson Mandela, hay que contar con el miedo para actuar, hay que contar con la desmotivación, la desidia, la falta de ganas, que se va a presentar invariablemente a lo largo del proceso. Tenemos unas ideas demasiado hollywoodenses de lo que es hacer realidad un proyecto y consumarlo, porque creemos que siempre hay una pasión que está de por medio impulsando la realización de ese proyecto, y la realidad es que no es así. Inclusive en personas talentosas hay etapas en su proceso que tuvieron que mantenerse firmes, porque a pesar de su talento, pues se requiere también de otro tipo de virtudes, como pudieran ser el orden, como pudiera ser la paciencia, que aunque seas talentoso, si no las tienes, pues puedes darle al traste con tu talento, sea deportivo, sea artístico, sea intelectual. Entonces, ahí hablar con el hijo dependiendo de la edad y hacerle ver que es normal que se le vayan las ganas a mitad del camino, pero que por lo mismo cuenta con una voluntad que sale al quite, y que lo que importa en la realización de un proyecto es el objetivo o el motivo por el cual lo va a hacer, no el que se siga sintiendo motivado o no. O sea, la clave de la motivación en todo caso es el motivo por el cual uno se propone algo. Se educa, se va educando Sí. esto desde pequeña edad. Y de hecho hay que comenzar desde muy temprana edad, porque si la exigencia se quiere plantear a partir de la adolescencia, o poco antes, o Ya se poco nos hizo después, tarde. ya se nos hizo tarde. No puedo afirmar que sea imposible, pero sí se hace sumamente difícil, porque ya se desarrollaron hábitos negativos que pueden ser desorden, desidia, inconstancia, que lo hacen muy difícil. Justo Ceci Vázquez tiene una pregunta de eso. ¿Cómo se puede construir esta seguridad de la que habla cuando una persona es negativa y además se tiene lástima a sí misma? Bueno, se puede construir de la misma manera que si una persona fuera positiva, nada más que al ser negativa, la persona tenderá a percibir que carece de sentido hacerlo. No es que no pueda hacerlo. Una persona que se victimiza puede salir adelante como una persona que no lo haga, pero se ha vendido la idea de que no tiene sentido hacerlo. Entonces yo lo que le propondría es que primero se cuestione los resultados en su vida. ¿Qué está obteniendo con esa manera negativa de ser? ¿Qué está obteniendo con esa forma de victimizarse? Y que haga una especie de balance en su vida y diga, bueno, ¿tiene sentido que siga así? Porque si no apelamos al sentido, a que capte, como diría el doctor Viktor Frankl, el significado de su forma de ser y se dé cuenta de que no tiene sentido seguir siendo así, va a ser muy difícil que se le plantee a alguien negativo. Y de hecho cualquier persona, yo como coach puedo compartirles, y ya con 25 años de trayectoria, que uno no puede cambiar a nadie. Y eso que soy coach, y que en principio me dedico a ayudarle a las personas a cambiar. Sí, pero el requisito indispensable para que se pueda iniciar un proceso de terapia o de coaching es que la persona quiera cambiar. Y aquí, si está hablando de ella misma, pues ella sí puede querer cambiar, pero si está hablando de un ser querido, pues tiene que aceptar que no va a poder hacerla cambiar. Va a poderla animar, va a poderle pedir inclusive que cambie, pero hasta ahí. ¿No? ¿Qué tanto influye el ejemplo de los papás? Me quedé pensando si la mamá es de las que empieza a tejer porque ahora quiere una manualidad, pero ya no le gustó, y luego se va a la pintura, pero ya no le gustó, y el papá está en un trabajo, pero ya mejor busca otro trabajo. ¿No educa un poco el ejemplo de mis papás tampoco terminan nada de lo que hacen? Claro. Son los famosos patrones Sí. de conducta que se adquieren desde la infancia. Ahora, el ejemplo es muy poderoso, pero no es definitivo. Eso hay que también tenerlo presente. Porque uno puede proceder de un hogar disfuncional, por citar un caso extremo, y aún así basarse en el mal ejemplo de los padres en este caso. Para ser diferente. Para
ser diferente. Ese es el punto. Esa es la clave del misterio de la libertad humana, que le da sentido justamente a planteamientos como el que estamos haciendo hoy. Uno puede cambiar independientemente del contexto del que provenga y de las circunstancias en las que se encuentre. Ahora, si sí, adelante. Si ya no, o sea, no tienes esta falta como de, pues de disciplina y todo. Yo me acuerdo cuando, igual con lo de escalada, que, o sea, cuando escalaba los fines de semana, esa semana en lo que hacía en la vida era muy diferente que si no escalaba. Claro. Porque en algo que se me hacía fácil a mí, como, pues la escalada que la disfruto, pero entonces tienes que trabajar el miedo y hacer las cosas con miedo, y aunque pues no quieras tienes que terminar la ruta y todo, y eso luego en mi vida cambiaba, porque en el día a día yo decía, "Ay, bueno, sí puedo, no sé, lograr hablar con este asesor, ¿no? O estas Te cosas". generaba más confianza. Entonces tal vez si haces, o sea, como si las personas que ya sienten que no tienen esta motivación y así, si iniciaran con tal vez solo tomarse un vaso de agua todos los días, y así sabes que sí puedes, no Claro. necesariamente hacer ya las cosas gigantes, ¿no? No, y si puedes escalar una montaña, pues puedes con el asesor y puedes con el día a día, ¿no? Claro, por eso la importancia de lo que decíamos al inicio. Primero, darle preeminencia a la acción sobre el sentimiento. Y segundo, dar por hecho que en la medida en que yo vaya avanzando en un proceso dosificado, en una escala ascendente de dificultad, iré sintiéndome cada vez más seguro de mí mismo y con mayor confianza. Ahora, también entender, Andrés, que no todo nos gusta. O sea, simplemente acuérdate cuando estudiábamos, o sea, hay materias que dices, tengo que acabar el semestre, pero de verdad que álgebra, ¿quién inventó eso? O sea, no puede ser, no es normal. Así bueno, entonces algunas cosas no nos gustan. Claro. Venir a trabajar, que puede ser nuestra pasión, está padrísimo, pero levantarte al cuarto para las 6 no me gusta. Preferiría levantarme a las 8, pero pagas el precio para lograr lo que quieres. Ahora, si alguien nos está viendo y dice, yo soy de esos, no tengo seguridad en mí y ya soy adulto, ¿por dónde empiezo? Bueno, primero por reconocer, ¿no?, que está en uno la posibilidad de cambiar. Porque luego le atribuimos a las circunstancias o a las relaciones. O luego quieres cambiar al hijo o al marido o a la esposa. O de hijo o de marido, ¿no? de- sí, Entonces ¿no? dices, Quiero cambiar. espérame. Él tiene la culpa. Así es. Sí, primero asumir la responsabilidad. Sí. ¿No? Es un gran paso el reconocer que uno está mal y puede cambiar, pero también hay que asumir la responsabilidad y hay que hacerlo con una estrategia, ¿no? Al final, una buena terapia o un buen coaching o un buen libro de desarrollo humano, lo que te ofrece es una estrategia. Y lo que hay que hacer es asumir un compromiso con esa estrategia que surja de otras personas que lograron lo que uno quiere, de ahí han de surgir las estrategias, y entonces aplicarse, ¿no? Y confiar, y tener mucho cuidado con el drama. El drama es nefasto para el progreso personal. Y para todo, ¿no? Para la todo, verdad. para las relaciones, para... Excepto para las novelas, todo lo Esos Así es. quejosos o culpar o responsabilizar a los demás, ¿no? Exactamente. Es que por mi papá, por mi mamá, porque Por mi pasado, nací en en un general. lugar, mi pasado, Y exactamente. eso te hace ser inseguro porque dices, todos pueden en cualquier momento hacerme algo, ¿no? Y además se convierte en una triste justificación para mantenerse en esa inseguridad. Y también el ambiente familiar es importante, ¿no? Porque de repente aquí todos, o en esta familia, nunca hemos podido hacer, aquí estas pulgas no brincan en mi petate, ¿no? Otra frase muy... De antaño. Qué bonita, sí, de antaño, de las abuelas. O sea, esto yo no lo puedo tener, ¿no? En esta familia no puede haber amor, no puede haber paz. Aquí aprendimos a los golpes. Así es la familia y pues ya ni modo, todos los cobres se aguantan. Sí. Pues no. Y si estás en una familia así, pues date cuenta, ¿o qué haces? Darte cuenta y, basándote en esa experiencia, Sí. ser más selectivo con las amistades. Porque conforme uno se vuelve adulto, ya el seno familiar debería, en principio, dejar de tener tanta influencia y afectación en nuestra forma de ser. Y ya empezar a tener cada vez más el círculo social y profesional del que te rodeas. Uno no elige la familia, pero sí a los amigos. Sí. Y lo que no se vale es que no nos rodeemos de personas que se encuentren en algo, en un nivel superior a nosotros. Porque son luego- personas que nos van a jalar hacia Claro. arriba. Luego buscas lo conocido, ¿no?
Sales Y- de un ambiente y nocivo malo. y te metes a otro nocivo, igual o peor. Andrés, muchísimas gracias. No, La al verdad contrario. es que aprendemos muchísimo. Te deseamos un excelente Gracias, año. igualmente. Lleno de éxitos. Gracias, Y quien igualmente. quiera ponerse en contacto contigo, ¿en dónde? En info@andresmares.com, claro. Y también en mis redes sociales, Andrés-Mares MX. No, Andrés Mares-. Ya te lo sabes mejor tú que yo. Nos costó un trabajo. Ah, pues que ahí le está en la entrara pantalla, no, bendito sea Dios. Gracias me lo por sé, lo estoy producción por copiando. ponerlo. Ahí, En donde Facebook dice. y en Instagram. Sí. Ahí está. Muchísimas gracias, Andrés Mares. Gracias. Y Para que vean nosotros que ni yo vamos, sigo mis redes. hablando de educación, seguimos con los hijos en esta ocasión, con adolescentes. Ya le habló de sexo a los hijos, de sexualidad a los hijos. Bueno, pues tenemos a una experta, la doctora Tamara Gamboa, está con nosotros. Si ya está en edad de hablar de sexualidad con sus hijos, yo les decía al inicio, que no se les pase, por favor, pero ¿cómo hacerlo? Hay quien de manera natural se pudo o pudimos y hay otros que no, además no hay manera. Tamara Gamboa es especialista en medicina del adolescente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, contenta de estar con ustedes. Feliz año. Feliz año, sí, arrancando el año con muchos proyectos, muchas cosas nuevas. Sí, oye, qué incómodo cuando tus papás te dan la plática, pero es importante, ¿no? Ella la tiene fresca, que acaba de salir de la adolescencia. Cacho, fíjate nada más. Justamente la recomendación profesional es que no exista la plática. Ah, Empezando por ahí. O sea, hablar de sexualidad tiene que ser algo que sea natural, porque la sexualidad es algo natural en el humano, y que sea continuo. ¿Tú tuviste la plática, Ana? sí, no, pero yo me Sí. la volé porque era súper chiquita en primaria con mi mejor amiga y amábamos a los bebés. Mi mamá se embarazó, nosotras teníamos como 10 años y entonces amábamos a los bebés. Entonces llegamos a la biblioteca y dijimos, ay, denos todos los libros de bebés. Y entonces los leíamos y entonces había uno que se llamaba ¿Cómo se hacen los bebés? Entonces lo leímos y dijimos, ¡ah! Y entonces la invité a mi casa y íbamos las dos así en el coche, era mi hermana, yo y mi mejor amiga con mi papá. Y dijimos, papá, ya descubrimos cómo se hacen los bebés. Esto dice el libro. Y mi papá manejando así. Frenón. Bueno, por ¿Es lo menos cierto? te dijeron. A Por lo mí menos nadie un me libro. dijo nada. Por lo menos un libro, y no porque hoy los internet. chavos, la educación sexual de los jóvenes de hoy ocurre en internet. Esto está Eso terrible. es súper peligroso, Y ¿no? tristemente la pornografía es el número 1 en educar a los jóvenes. Y nada más alejado de la realidad que la pornografía. Justo, Sí. O sea, no es cierto. Y que sea Estás tan viendo ahí, común, no es cierto. justo. Entonces, de lo que yo quiero platicar hoy es de cómo los papás primero necesitan reconocer que no tienen las capacidades para hablar de estos temas con sus hijos. Los invito a que adquieran más conocimiento para poder hablar, pero además, como tú dijiste, es muy incómodo. O sea, es un tema que sigue siendo tabú, que sigue siendo no sé cómo le entro, que está como tan... tiene un tinte de las experiencias sexuales de ellos mismos como adultos, de la educación sexual que recibieron, que la mayoría de nuestra generación recibió poquita educación sexual. Sí. Y entonces, ¿cómo hablas de algo que desconoces o que no entiendes a profundidad? O sea, que vives, pero que no sabes de qué está hecho, cómo se arma, qué factores son importantes. Entonces, a mí me parece muy importante que los papás como que adquieran las bases de cómo hablar de sexualidad con sus jóvenes, y creo que un profesional de la salud es alguien que les puede ayudar muy bien como a empezar esta conversación. Ahora, hay niños que hacen preguntas muy chiquititos, que dices, a ver, pregúntame otra cosa. Si todavía existen los dinosaurios, no me vengas con esta... Oye, yo te dije que iba a ser alegre este año, ¿te acuerdas? Sí. Te traigo un chiste. Sí, a ver, A viene. ver, Hay Viene un de ahí. niño que le dice a su mamá, mamá, ¿qué quiere decir pene? Y la mamá así, pene, a ver, mijito, ¿cómo te explico? Bueno, pues es que resulta ser que los niños y las niñas, y entonces llega la doctora y le dice, a ver, no, espérate, Llegó ¿no les Tamara. puedes explicar? Sí. Exacto. Y le dice, a ver, pregúntale, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? Pues es que fui a misa y el sacerdote dijo que para que su alma no pene. Claro, primero hay que saber. Les voy a contar una anécdota de mi hija. Era muy chiquita, tenía como 3 años y le encantaba el cuento de Caperucita, como todos los niños. Entonces ya ves que el lobo se come a la abuela, que además es de lo más sanguinario. violento. Es muy violento. Y luego llega el cazador y le abre la panza, porque así lo tenía en audio, y le abre la panza con un cuchillo Y la y saca salió viva. la abuelita, ¿no? Y entonces
mi hija me pregunta, un día tenía 3 añitos y alguna mamá en la familia acababa de tener bebé, o mi hijo, el segundo, no sé, y entonces me dice, oye mamá, las mujeres se casan, ¿no? Y luego ya no. Y yo decía, ¿qué será luego ya no? ¿Hasta dónde sabe esta mocosa? Y luego se embarazan, ¿no? Sí. Y entonces le abre el cazador la panza con un cuchillo. Imagínate la pobre Para entre sacarle el bebé. Para sacarle el bebé, pues sí, había oído el de Caperucita Roja, que le abría la panza al lobo para sacar a la abuelita. Pues la niña se imaginó eso. Entonces también aguas porque, pobrecitos, qué angustia y qué bueno que me tuvo la confianza de preguntar, porque si no ha de haber pensado, por eso luego hay mujeres que les duele tanto el parto, porque se aterran. No, mijita, no le abren ninguna panza, ¿no? Ya preguntó, ¿y entonces cómo sale? Y pues ya le dije, pues por abajo. No sé si hice bien. Sí, por o hice supuesto. mal porque No, sí me por aterré. abajo, mi reina. Bueno, Por abajo. lo que se recomienda es que a los niños les hablemos empezando por las partes del cuerpo genitales, por sus nombres. Yo tenía 20 años, oye, también Está era bien, un está bien. Me quiero disculpar, pero sí la entré parte en pánico. importante de usar correctos términos para las partes sexuales es que te da una oportunidad también de hacer prevención de abuso sexual en los niños. O sea, cuando en la consulta tengo un paciente que no es adolescente, que es un paciente menor y vas a hacer una exploración física, le tienes que pedir permiso para hacer la exploración de genitales, le tienes que explicar que sus partes privadas son solamente suyas, que no tiene que andarlas mostrando con nadie más, no tiene por qué estar en público. Nadie las puede tocar sin su permiso. Si se siente incómodo, siempre hay que reportarle a mamá o a papá que alguien ha intentado tocar, ver o estar en contacto con sus partes genitales. Y hacemos como esta parte de educación, siempre en presencia del papá o de la mamá. Entonces, ahí empezamos como un poco de educación sexual desde la perspectiva como biosocial, ¿no? O sea, el cuerpo y las interacciones con las personas. Hay una fase de latencia sexual que es toda la etapa escolar, o debería de ser toda la etapa escolar, en donde los niños en realidad no están todavía despiertos por sus hormonas sexuales. Y entonces ahí lo que los padres tendríamos que hacer es evitar hipersexualizar a los chavitos. Porque algo que pasa en nuestra sociedad es que niños y niñas de 5º y 6º, que ya empezaron quizá con desarrollo puberal, empiezan con que tienen noviecito y noviecita, y empiezan las curiosidades, y si tienen hermanos más grandes empezaron a buscar en internet, y entonces sexo. Y esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Totalmente. Yo trabajé 10 años en campamentos y ha sido de lo mejor que me ha pasado, y me acuerdo que cuando iniciaba, yo siempre he sido así, todos a la alberca, güey, ¿no? Y cuando teníamos campamentos de sexto de primaria, pues justo a algunas niñas ya les había bajado y así, pero aún así era así como, todos a la alberca, sí, todos se ponían su traje y se aventaban y no sé qué, y si a una le había bajado, pues ya. Pero conforme pasó el tiempo, antes de salirme, no sé, unos años, ya era como, ¿y qué bikini me pongo? Y se me va a ver la boobie y no sé qué, y yo decía, sí, ya las van niñas en de 10 sexto, años. Sí, ¿no? hipersexualizadas. O sea, al inicio y en mi tiempo. Hipersexualizadas. Y fijándose en eso, ¿no? Como súper chiquitas, en que si les ven la pompa y si les ven... Pero es que, ¿qué es lo que ven en internet? Volvemos a lo mismo, que ha sido Pues un es lo que tema te venden. recurrente. O sea, tú vas a comprar Claro. ropa a un departamento de niñas en donde vas a buscar tallas 10 y 12 y no encuentras una playerita que sea abajo del ombligo. O son todas con el hombrito descubierto, la falda chiquitita. O sea, sí hay un tema de que la moda está hipersexualizando a las niñas. Que los chavos tienen un montón de desinformación en internet y en sus teléfonos celulares y pueden buscar pornografía en cualquier momento. Y el asunto es que, lo hemos platicado aquí muchas veces, si los adolescentes están desatendidos y pasan mucho tiempo en internet buscando este tipo de contenidos, resulta ser que despertar la actividad sexual genera un pico de dopamina en el cerebro, exactamente igual que el de cualquier otra adicción. Y entonces empieza a ser una conducta compulsiva en donde cuando se estresan buscan pornografía. Y tengo pacientes, tristemente, en el consultorio de 4º y de 6º de primaria que llegan y me piden, doctora, ayúdeme a dejar de pensar en esto porque no puedo. Ay, chiquitos, deberían de estar jugando a las muñecas. Chiquititos, O en a los lugar de estar carritos, jugando o- a los carritos, Claro, fútbol. Claro, que saquen la energía por otro lado. ¿Y qué repercusiones puede tener esto ya después en su vida, no? Porque si estás viendo en pantallas toda esta parte sexual, después cuando te enfrentas a la vida, bueno, al menos yo he visto como que en mis edades y todo, luego hay muchos problemas al tratar de acercarte a una persona de verdad, al tratar de tener una vida sexual alejada de la pornografía, una vida sana, porque toda tu versión pasada, o sea, todo lo que supiste, y ahora desde 4º de primaria, qué horror, pues fue algo irreal Totalmente. y virtual.
puede ser irreal o incompleto. Vamos a hablar, por ejemplo, de quien no ve pornografía, pero tiene toda la información de los libros de texto, que hacen alusión a la vida sexual desde una perspectiva biológica, pero no hacen alusión a la sexualidad desde la perspectiva psicológica ni desde la perspectiva social, o a lo mejor sí social para lo que son comunidades LGBT, etcétera, ¿no? De ese tipo de información sí hay. Pero a mí me gusta mucho platicar con los papás, por ejemplo, de lo que es el enamoramiento y de lo que eso significa, de cómo se nubla el pensamiento de los adolescentes y de cómo no pueden tomar decisiones estando enamorados o no deberían de tomarlas porque van a tomar malas decisiones. Pero ¿a cuántos de nosotros nos explicaron la diferencia entre enamoramiento y amor? No se usaba. No te explican. No te explicaba nada. Ayer veía a una paciente de 17 años que me decía, es que no he encontrado quien ame como amo yo. Y es que yo amo y lo doy todo. Y yo me entrego completamente y hago todo por la otra le persona. platicamos cómo es este asunto. Es el drama del que hablaban hace ratito. Porque entonces cuando no me quiere así, entonces me puedo poner en el lugar de víctima. Pero eso es lo que nos vende La Rosa de Guadalupe. Sí, o sea, ese amor es el que yo- venden. Sí, las películas, Sí, ¿no? y Hollywood y donde quieras, ¿eh? O sea, te Sí. venden ese amor que no se va a acabar nunca, hasta que la muerte nos separe. Y la verdad, la realidad es otra. Ahora, muchos de nosotros nos inculcaron que no podías tener una relación sexual si no estabas muy enamorada. Y resulta que cuando estás muy enamorada metes la pata, pero hasta el fondo. Entonces, como que debe de haber un equilibrio entre sí, qué padre que sea una relación con amor, pero también Yo creo quítate que los más que lentes. hablarte de... Es que lo que a ti te dijeron enamorada, hoy es un crush. Sí. O sea, el crush es esa subida Es como, ay, me gusta. hormonal de me encanta y entonces Sí. está todo emocionante. Eso es estar enamorada. Para empezar, esa palabra no existía. No. No Para existía. mí el crush era el orange. Orange crush, se acabó. Ya, lo demás no. Bueno, ahora es así. Y entonces yo creo que a lo que se referían con decirte puedes tener relaciones cuando estés enamorada, creo que se refería cuando tengas una relación seria o en donde más o menos conoces a la otra persona. Que es básicamente lo que hablamos en la consulta, es tú puedes estar desnudo enfrente de alguien cuando confías en él. No puede ser nada más por la calentura, porque te pones en una situación súper vulnerable. Pero ¿cuántas de las relaciones sexuales que hay hoy en día son por la calentura? Y perdón, ¿cómo te llamas? No, porque no, se van al antro y Se nos dan, lo han dicho se antreros. dan, sí. Que llegan dos desconocidos y en el baño, en el oscurito, o salen juntos. En fin, se da. Entonces ya no existe ni siquiera una relación de con quién estoy, con quién me voy a acostar. Y qué peligro si no tienes información como de, o sea, si sientes calentura, ¿cómo manejarlo? O saber que Exacto. solo es calentura o esto del enamoramiento, ¿no? Porque, o sea, yo siempre fui bien enamoradiza. Y entonces, o sea, desde el kinder, ¿a quién te gusta? ¡Ay, tal! ¿No? O sea, siempre. Pero nunca era un enamoramiento sexual, ¿no? O sea, incluso terminando la primaria, entrando a secundaria, ¿quién te gusta? ¡Ay, tal! Pero jamás era porque lo quiero besar, ¿no? Solo era como... Me gusta. Porque me gusta, Claro. ¿no? Y me quiero casar con él, ¿no? Pero desde algo como muy inocente, no sé cómo explicarlo. Y después, por suerte yo sí tuve una buena educación sexual y sí nos explicaban esto de, pues si tienes calentura, si tienes atracción, es diferente a tener una relación, es diferente a tener amor, ¿no? O sea, creo que si no se tienen esas bases, como que no sabes qué hacer con un sentimiento tan fuerte o una sensación como calentura de sí, ¿no? Sí, totalmente. Tamara, necesitamos más educación sexual. Sí. Ven más. Los papás. En ¿Podemos? febrero tengo un curso de Ay, educación es lo que te sexual. iba a ¿Para decir, papás? que Sí, si sí, podíamos para una... papás, justo. Platícanos rapidísimo, por Es, favor. es un curso en línea Sí. que pueden tomar a sus tiempos. Tenemos algunas sesiones en vivo en donde puede haber preguntas e interacción y que básicamente explica como los componentes de la sexualidad desde lo bio, lo psicológico y lo social con terminología súper simple para que puedan Le vamos a entender fácilmente explicar estos temas. ¿En dónde te contactamos? En Facebook estoy como doctora Tamara Gamboa, en Instagram también. Y el consultorio está en Star Médica. El teléfono es 44 27 88 84 88. 44 27 88 84 88. Muchos 8 es mi número favorito. Gracias. Feliz año. Estamos de vuelta. ¿Qué les digo? Que yo, mi propósito de este año, del año pasado, de hace 20 años, y seguramente si Dios me da vida dentro de 20 años va a seguir siendo el mismo, que es
viajar, viajar y viajar, que es de verdad de lo que más me gusta hacer. Y qué mejor que Ana Lau nos platique los diferentes destinos y como estamos en la Cuesta de Enero, bueno, pues vamos viajando económicamente, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Ana Lau, ¿cómo estás de Mundo Joven? Gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Vámonos ¿a dónde? ¿A Mérida? Mérida primero, vamos a hablar de Mérida. Empezamos con Mérida. Perfecto, sí, la verdad es que Mérida es un gran destino. Es un destino que tiene una muy buena hotelería a precios muy, muy decentes. O sea, podemos encontrar una hotelería de 4 estrellas, incluso 5, a precios mucho más bajos que otros destinos dentro del país. Entonces, puede ser una gran experiencia para poder combinar esta parte, a lo mejor rentar un carro en familia e ir recorriendo todo. Y la ventaja de Mérida es que es un muy buen hub para visitar otras ciudades, cercanas, que tienen cosas maravillosas. A media hora tienes playa. Exactamente, tenemos playa, podemos ir a Progreso. ¿Y qué playas tan hermosas? Y los cenotes, tú has ido a los cenotes, obviamente. Sí, yo acabo de ir a Mérida y también creo que es bueno saber. Por ejemplo, yo fui, mi papá estaba en silla de ruedas porque se rompió el talón de Aquiles y como Mérida es plano y ahorita arreglaron el centro, cualquier persona que diga, bueno, es que yo no puedo caminar mucho o yo necesito una silla de ruedas o una andadera. Sí, te encargo Guanajuato con silla de ruedas. Exactamente. No, pero Mérida es un gran sí. lugar, todas las calles planas puedes pasar y tiene un buen de actividades culturales, entonces, por ejemplo, nosotros que nos gusta la aventura y la playa y todo, pero mi papá en este momento no podía caminar tanto, fue el perfecto lugar. Exactamente, o sea, simplemente Paseo Montejo es una sola avenida gigantesca que es el corazón de Mérida. Que además es hermoso. Es hermoso y es plano. Además, por ejemplo, no sé si ya fuiste, pero es increíble el Museo de la Comida Yucateca. Tú puedes comer ahí y después pasarte a la parte del museo y es una experiencia padrísima. Yo creo que no sé si es el primer, la ciudad con el primer lugar de gente que se está yendo a vivir a Mérida, porque están encantados. Exactamente. Con todo lo que ofrece, precios económicos en todo, en rentas, casas, etcétera. Ahí cómo hablan. Me sale súper feliz siempre. Yucatán. Yucatán. Yo te invito a Yucatán. Y además, el tema, vean nada más qué imágenes, qué cosa más bella es la Ciudad Blanca, ¿no? Exactamente. Y no nos vamos a gastar mucho. No, la realidad es que puede ser muy económico. Tenemos un vuelo con Viva Aerobús desde aquí de Querétaro, que la verdad tiene un muy buen costo. El de Volaris por el momento ya no está funcionando, pero el de Viva sigue activo y podemos volar con mucha facilidad a la ciudad. Y como les comentaba, la verdad es que la hotelería es muy económica para el nivel que maneja. Claro, también podemos irnos a las cosas de lujo, pero tenemos muy, muy buena hotelería a un costo muy bajo. Y adicional a eso, hay muchas actividades que no nos implican un gasto muy alto. Claramente, si queremos ir a Chichén Itzá, etcétera, podemos encontrar tours y hay para todos los presupuestos. Claro. Entonces, también esa es una ventaja. ¿Cuánto cuesta el boleto de avión? El boleto suele rondar en un precio estándar, no muy caro, no muy barato, unos 3,200 pesos redondo aproximadamente. Pues la verdad es que no está mal. Sí. Exactamente. No está nada mal y sí es un destino hermosísimo todo Yucatán. Exactamente. No se pierdan las playas. Bueno, yo Sí, me no, enamoré es de las precioso. playas. Y esta temporada de invierno y principios de primavera entiendo que es la mejor para viajar a Mérida. Exactamente, porque no tenemos el calor extremo, que luego es un poco sofocante, la verdad, pero también podemos disfrutar aún así de la playa porque pues se presta a sin sufrir el calor. Y no solo la playa, yo creo que Mérida, bueno, a mí Sí, me súper como fascina, destino. porque todas las noches hay un evento cultural. Hay Exactamente. jarana o como serenata yucateca, y además toda la historia que tiene. Si tienes niños chiquitos, es el lugar donde cayó el meteorito que extinguió a los Exactamente. dinosaurios, ¿no? Sí. Tienes los cenotes, tienes todo Todo. en Mérida. Y la comida es deliciosa. Maravillosa. Además, es de las mejores del país. Vámonos Exacto. a ¿dónde? ¿Lagunas de Servín? Laguna de Servín. Ok. Súper cerca. Sí, súper cerca, exactamente. Es un viaje que tenemos a 1 hora y media de aquí de Querétaro en carro, donde podemos rentar una cabaña en familia, irnos a hacer actividades en la laguna, como un paseo en barco, algo por el estilo. Y adicional a eso, también tenemos la cuestión pues de a quien le gusta algo un poco más extremo, hacer rutas de ciclismo, hay mucho ahí, y también senderismo. Entonces, a quien le gusta también esta aventura, se puede hacer. Quien quiere quedarse a disfrutar de la cabaña y dar una caminata tranquila, también se puede. La verdad es que es un destino muy bonito y lo tenemos a 1 hora y media.
de distancia. Está cerquitita, así como viernes, niños, Vámonos. empaquen, pongan 2 calzones y vámonos. Sí, hasta puedes ir de ida y vuelta, ¿no? Exactamente. Sí, hora y media puede ser de ida y vuelta. Claro. Exactamente. Es que cerca de la ciudad de Querétaro, estoy viendo el senderismo y las bicicletas, amigos de radio, que se ve precioso el paisaje, pero tenemos muchísimos lugares a donde ir de fin de semana o de ida y vuelta, como tú dices. Sí. ¿No? Dentro, inclusive de Querétaro o en lugares aledaños. Sí, exactamente. Y nos vamos a Gilitla, que yo no conozco y dicen que es un paraíso. Véndeme Gilitla. Yo Gilitla. Gilitla no me alcanza. Pero Gilitla, sí, vamos a Gilitla. Honestamente vale muchísimo la pena. Yo Sí. tuve oportunidad de ir con la escuela hace 1 año y medio y me fascinó. El ir, o sea, desde llegar porque tienes que recorrer la Sierra Madre hasta llegar ahí y que todo sea como selvático. O sea, la carretera ya es un paseo Exactamente, atractivo. la pura Sí. carretera ya es un paseo atractivo, pero llegando allá ya tienes toda esta cuestión como muy surrealista, ¿no? Que es algo que caracteriza mucho este destino, sobre todo El por... famoso castillo, ¿no? Exactamente, que es el jardín escultórico Edward- de Edward James, exactamente. Sí. Está loquísimo. O sea, Está estás en medio loquísimo. de la selva con las Exacto. plantas y de la nada una construcción, sí, una escalera que te lleva a ningún lado. ¡Oh! Padrísimo. Sí, no, la verdad Padrísimo, es, sí. está padrísimo. Que o así sea, es la una vida, a experiencia veces muy vas y padre. no llegas a ningún lado. Sí, ¿no? Y tú te quedas Ahí pensando, estamos ¿cómo se viendo le el ocurrió castillo. esto? Era inglés, ¿verdad? Creo que sí. Sí, pero tiene una historia interesante, que creo que llegó aquí y se enamoró de este lugar de Gilitla y construyó este castillo que hoy es el principal atractivo turístico. Sí, es el principal atractivo turístico sin duda alguna. Y en las cercanías podemos también hacer mucho turismo de aventura. Entonces podemos hacer rafting, podemos hacer igual senderismo, etcétera. Entonces hay un poco para todos. Y la verdad es un destino que tanto por la Oye, cuestión naturaleza como Estas imágenes cultural, que sí. estamos viendo, Y la les comida. platico, amigos de radio, es como una mini cascada que cae a una, no sé si es laguna o qué es, cuéntame de qué se trata. ¿Esto es Gilitla? Sí, Todavía, eso ya es Gilitla sí. todavía. La verdad es que hay muchos cuerpos de agua en toda Ok. esa región, entonces hay muchas pequeñas cascadas, etcétera, a las que podemos ir y visitar. Como yo les comentaba, se pueden hacer rutas de rafting aquí y podemos encontrar estos pequeños, pues, fuentes de agua en todos lados. Al lado del castillo están las pozas y Exacto. puedes nadar y puedes saltar. También. ¡Ay, qué padre! Sí, y es agua como característica Sí, de caray. este río del Santa María, que es súper azul y transparente. Ay, no. ¿Verdad que sí? Es precioso, la verdad Gilitla sí es un destino que recomiendo muchísimo para una escapada desde Querétaro. Y pues obviamente se puede armar algún tipo de tour donde desde aquí del centro los puedan llevar o desde Ciudad de México, que luego es un poco más sencillo encontrar un grupo guiado si quieren ir con otras personas. Y luego comes bien rico. Sí, Comida la de la verdad sierra. se come delicioso, Ay, qué todo es rico. como hecho al momento, con productos locales, es maravilloso. Bueno, desde una tortilla hecha en la Exactamente. sierra, yo no sé por qué sabe diferente. Sí, exactamente. Si te Pero la echan al buenísima. comal, igual, yo digo, debería saber igual, no, sabe Y diferente. siempre tienen como cosas de temporada súper especiales. ¿Te acuerdas Sí. cuando comimos un atole morado? Sí. ¿Que fuimos? Buenísimo. Rico. ¿De qué era el morado? De Yo no me acuerdo. frutilla, De, creo. de frutilla, alguna fruta de bosque o de Le no sé decían qué era. frutillas, son unas Las cositas así frutillas. como ácida. Está Sí, buenísimo. Buenísimo. La verdad es que tenemos mucho que hacer, mucho que ver, y todo es una cuestión de planeación, ¿no? Exactamente. Entonces es una cuestión de que se acerquen con nosotros y les vamos a ayudar sin ningún problema. A cualquier parte que quieran ir pueden acercarse y ustedes arman el tour. Exactamente, o si no, cuando menos les podemos dar una asesoría, porque hay algunos destinos que a lo mejor no los podemos apoyar, pero les podemos con mucho gusto apoyar con su seguro de viaje y otros servicios como extra que hacen que el viaje salga todo perfecto. Que esto del seguro de viaje es todo un tema. Sí, No por salgan supuesto. sin un seguro de No. viaje. ¿Qué abarca el seguro de viaje? El seguro de viaje abarca muchas cosas, desde la cuestión salud, que es sumamente importante. Tenemos distintos planes que cubren distintas cosas, pero en su mayoría que nos cubre pues obviamente cualquier tipo de hospitalización, repatriación, que es sumamente importante, incluso es requisito de entrada para muchos países, el contar con un seguro que tenga la Si cuestión no, de no puedes repatriación. entrar. No, por ejemplo, en los que se me vienen a la mente son Argentina, Emiratos Árabes, incluso, este lo quita y lo vuelve a poner mucho, pero Brasil, hay muchos países que nos lo piden como requisito de Pero entrada. repatriaciones que te regresan a México. Exactamente. O sea, Es en que caso de un imagínate, accidente no te sé, regresan. necesitas una cirugía o te rompiste el tobillo, lo que tú quieras, y estás en el fin del mundo. ¿Quién paga ese gasto? Exactamente. Yo tengo un amigo que le dio apendicitis y Sí. dijo, ¿cómo me voy a operar aquí? Y se tuvo que venir en avión con así,
no tenía para el seguro. operarse Ay, aquí. pobre. Exactamente. Imagínate que le explotaba. Sí, no, espantoso. Este seguro te paga, digamos, el traslado o la Exactamente. cirugía, si se requiere cirugía. Las cirugías en estando el allá país. y si el destino lo permite, sin problema se puede hacer, pero por ejemplo en el caso de fallecimiento, pues la cuestión de repatriación sanitaria es lo que se hace. Ujú. Ay, qué El feo. papá de una amiga se murió en un barco, Sí. en el canal de Panamá. Ajá. 31 de diciembre, viva vida, feliz año nuevo, hace como 30 años, no te asustes, ya no pasa. No, sí sigue pasando, No, la sí verdad pasa. es que sigue pasando y nos puede pasar. Y bueno, pues después de las uvas y de lo que estuvieran tomando, que se muere el papá cruzando el canal de Panamá. Y no te cuento el problemón que fue, yo creo que fue hace más de 30 años, fue un problemón, que inclusive los barcos tienen también Una morgue propia. una morgue, yo no sabía Tampoco eso. sabía. Sí. No, aquí nos enteramos de muchas cosas, Anita, no has vivido. No, vas a ver lo que vamos a aprender. Ya luego te contaremos Sí. de los cruceros, porque los cruceros son un mundo por sí solo, que Sí. abarca para un día que venga a platicarles solo de cruceros. Yo acabo de hacer Tienen un morgue. crucero, pero científico. Y Ay, no, qué si nos moríamos, padre. yo creo que nos aventaban al mar. Comida para tiburones, órale. Ándale. El ciclo de la vida. Sí, entonces el seguro te abarca eso. ¿Qué tan caro es tener un seguro? ¿Se llama seguro de viajero? Sí, seguro de viajero, la verdad es que no es tan caro. Podemos encontrar planes desde unos $7 por día, incluso un poco más abajo porque muchas veces los tenemos en promoción. Entonces, empezando desde $7 por día y nos cubre esa cuestión y también nos cubre la cuestión, por ejemplo, de si se pierden las maletas en el vuelo de ida. También te dan un dinero para que puedas comprar las cuestiones básicas. Una vez declarada perdida, te regresan hasta $40 por cada kilo que documentaste, Ajá, qué etcétera. maravilla. Que se Sí, pierda. Que se pierda, que se pierda. La lleno de algodón. Llevo la maleta vieja, esa ya que se abre sola. La que se abre no por el cierre, sino de las costuras. Está maravilloso este seguro. Y bueno, pues ojalá, si usted ya tiene su viaje planeado, pagado y demás, vaya a ver lo del seguro, que Exactamente. también pues es necesario. Mira, no es solo porque te dejen entrar o no te dejen entrar a algún país, es por tu tranquilidad. Exactamente. Y ojalá que no lo ocupes, porque es como el seguro del coche, ¿no? Que dice, ay, está carísimo, sí, pero ojalá que no lo ocupes. Pero lo tienes que tener porque si no, no vas a tener con qué pagar los daños. Exactamente. Es yo lo digo, es como una cosa que no queremos usar, pero que es necesaria tener. Sí. Sí, la verdad sí es una necesidad cuando viajamos, pero vale mucho la pena. Es una inversión que le ha salvado la vida a muchas personas. Claro. Y desde luego, si usted quiere que hablemos aquí de algún destino especial, bueno, pues háganoslo saber, ya sean nuestros números telefónicos o pónganse en contacto contigo. ¿En Por dónde supuesto. están? 2 sucursales en Querétaro de Mundo Sí. Joven. Tenemos 2 sucursales, la primera es en Juriquilla, en Boulevard de las Ciencias 3045, y la de Arcos, esa la pueden encontrar en Prolongación Bernardo Quintana 9, local 6, en Bosques del Acueducto. Arriba del Italian Coffee que está. Exactamente. Ahí. Teléfono, por favor. Si no, busquen en la página, ¿no? Mundo Lo pueden Joven buscar en la Querétaro. página o Sí. el de Juriquilla es 442-628-0298. 442-628-0298. Exacto. Ana Lau, muchísimas gracias. Te agradecemos Gracias a mucho. Ya ustedes. se me antojó Gilitla y luego también se me antoja uno más para allá que se llama Tailandia. Amo Sí. Tailandia. Sí, te saludan así. Bueno, ya iremos hablando. Si usted quiere algún país que se hable específicamente, háganoslo saber y con mucho gusto Ana Lau nos platica de esto. Gracias, muy feliz año y hasta la próxima. Feliz año. Ay, feliz año, no sé. Fíjense que ahora vamos a platicar con Selene García Ayala, que me encanta, ella es psicóloga, y vamos a hablar del duelo que no se ve, pero pues ahí están. Hay duelos que por pérdidas que a veces no queremos ni siquiera decir, pero mejor que nos lo explique ella. Continuamos. El duelo que no se ve, pero cómo duele, porque bueno, pues un duelo entiendo que es con dolor para que sea verdadero duelo. Selene García Ayala, ¿cómo estás, psicóloga? Muy bien, Gracias muchas por gracias. acompañarnos. Feliz año a todos. Ay, feliz año. ¿Cuáles pueden ser estos duelos que aparentemente no se ven? Sí, fíjate que desde la tanatología primero el duelo es precisamente darle un significado a una pérdida, ¿sí? Y es la respuesta emocional precisamente a esa pérdida significativa.
Entonces, si empezamos ahí con qué es el duelo, pues es esta respuesta emocional. Entonces, los duelos invisibles, los duelos que no se ven, son todos esos duelos que no tienen ataúd, ¿sí? No es solamente la pérdida de una persona. Por ejemplo, la pérdida de una pareja, la pérdida de una relación laboral. ¿De la salud? La pérdida de la salud, la pérdida del cuerpo que antes tenías, el cambio de identidad, la pérdida de un proyecto de vida. Hay muchísimas pérdidas. La pérdida de un ciclo de vida también, el famoso nido vacío, por ejemplo, también. Sí. Si se muere un ser querido, dices, no, pues sí tienes razón en estar triste, pero si te corren del trabajo, a lo mejor dices, ay, no es para tanto. Exacto. ¿Cómo procesar o cómo trabajar esos duelos que además no tienes que estarlos ventilando a todo mundo, ¿no? Fíjate que eso es bien importante, Amelia, porque a veces no los ventilamos, pero es más difícil llevar el dolor en silencio, ¿sí? Y a veces no los ventilamos precisamente porque no están reconocidos ante la sociedad. Y tenemos luego gente que nos dice, pero pues estás viva, estás sana. No, luego ¿no? te dicen, dale gracias a Dios. Exacto. Y a ver, me quedé sin trabajo, si sabes lo que eso significa. Tengo 3 hijitos que tragan 3 veces al día, no se les quita la costumbre. ¿Y cómo reconoces que estás en duelo? Hay varias señales, ¿no? La tristeza es una de ellas, a lo mejor perder el interés en hacer cosas que antes te interesaba hacer, ¿sí? El no tener ánimos para hacer cosas, el dolor, porque el dolor no se ve, pero se siente. Cuando te dice alguien, échale ganas, lo que comentábamos ahorita. Esa frase, por favor, no la digan. Eso, sí. Sobre todo cuando estás en duelo, ¿no? ¿Por dónde empiezas? Porque a veces de verdad estás devastada y la cabeza, y ya sabes, la vocecita interna que te está diciendo, es que le hubiera dicho, es que le hubiera hecho, es que le hubiera pedido perdón, es que hubiera estado más con esa persona amada, etcétera, dependiendo del duelo. ¿Por dónde empiezas? El échale ganas no sirve, ya vimos que no. El primer paso es sentir. Dejarlo sentir. O sea, sí me está doliendo hasta el alma. Reconocer la emoción, reconocer lo que sientes. Aunque la gente no lo reconozca, pero que tú lo reconozcas es bien importante. Entonces, el primer paso es sentir. Y en sentir entra esta parte de reconocer y aceptar lo que estás sintiendo. Amar lo que estás sintiendo y entonces también amarte y cuidarte. O y amar lo que estás sintiendo, aunque sean de los que dicen negativos. O sea, estoy sintiendo coraje, estoy enojada con Dios, amar eso, esa parte. Acuérdate que mientras más ignoramos las emociones, más ruidosas se vuelven. Y más intensas, porque necesitan nuestra atención. Como los niños chiquitos que quieren algo y no les haces caso. Entonces están ahí, ¿no? Y buscamos distractores y buscamos callarlas y buscamos no reconocerlas. Y entonces es más difícil porque no le estás aceptando, no le estás reconociendo y no le estás encontrando un significado. Y si son estos duelos como ocultos, entonces pon tú que tuviste un duelo porque se fue una pareja y luego se te murió una mascota y luego cambió alguien en tu trabajo, pero todos los ignoraste y estás triste, ¿cómo saber cuál es el duelo que estás pasando si en realidad tienes como muchos invisibles acumulados? Es como el que llora en un velorio que no es tu muerto. Y estás llorando tus muertos que no les lloraste, exacto, ¿no? O tus pérdidas. Bien, tus pérdidas, sí. Pérdidas, exacto. Sí, bueno, ahí precisamente vas acumulando todos estos duelos, ¿no? Y ya a mí sí me han llegado personas al consultorio donde traen muchísimos duelos. Entonces, ¿por cuál empezamos? Pues por el más presente o por el más significativo. El que más te está doliendo. El que más te está doliendo. Okay. Y ahí empiezas tú a trabajar y acompañar. Y a mí no me gusta usar la palabra sanar, pero a poder encontrar un significado a ese dolor. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué me duele? ¿Sí? ¿O qué hago con este dolor? ¿Y por qué duelen tanto las pérdidas? Duelen cuando son pérdidas significativas, ¿sí? Porque a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que se muere un familiar y a lo mejor no te duele porque no era significativo, no tenías una conexión tan cercana. Pero se muere un amigo que era tu amigo del alma y... Así es. Y te duele más que el familiar. Te duele más, exacto. Entonces hay pérdidas invisibles que pueden doler mucho más que la pérdida de una persona. Selene, ¿por qué la gente se queda atrapada en un duelo? Porque no lo reconoce. Porque no lo reconoce. Porque lo calla. ¿Hay alguna ganancia en hacerte el mártir? Perdón que sea tan cruda, pero no. Es que conozco una persona, una tía que en paz descanse, que lloró 20 años la muerte de su hijo.
y yo era amiga de su hija y me decía, haz de cuenta que nos volvimos invisibles, mi otro hermano vivo y yo, porque se murió el chiquito, entonces no nos peló y la señora seguía llorando, la cara ya deformada. O sea, yo decía, ¿hay alguna ganancia para ella? No lo procesó, no se usaban los psicólogos tanto como ahora, porque hay gente que se queda tan atrapada, o sea, no lo procesa, pero ¿no hay una ganancia por ahí sutil? Fíjate que hay algo bien interesante, porque muchas de las señales del duelo y de la depresión son parecidas. Entonces, a veces puede ser que ese dolor, precisamente si no se acompaña, si no se trabaja, si no se le da ese significado, puede ser que la persona puede caer en depresión. Y ahí se queda. Entonces, el duelo se puede ser un duelo prolongado o inclusive un duelo patológico, ¿no? Cuando no, precisamente no se escucha, no se atiende, no se reconoce. Por eso es importante buscar ayuda. ¿Hay algún tiempo en el que, porque a veces tenemos prisa, ¿no? Como, ay, ya llevo 3 meses llorando, ya. Pero a veces te dicen, solo 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo es sano estar dueleando? Fíjate que eso es bien interesante lo que dijiste, prisa, ¿no? Porque a veces también nosotros cuando acompañamos, nosotros no me refiero a los profesionales, sino a los familiares, a los amigos, cuando acompañamos es ya tienes 3 meses, ya tienes 6 meses. Ya lo que sigue. Y estás apresurando precisamente el proceso, ¿no? Entonces, no hay un tiempo específico o estándar, ¿sí? Se maneja en la literatura 6 meses, más de 6 meses ya puede caer en lo que la literatura considera duelo patológico, pero en realidad no hay un tiempo específico, ¿sí? Puede ser que te tomes más tiempo, puede ser que te tomes menos tiempo. Depende mucho también de las habilidades de afrontamiento que tiene la persona. No de la significancia de la pérdida, pero sí de las habilidades de afrontamiento y cómo lo trabajas. ¿Se aprende a procesar duelos? Yo creo que aprendes a escuchar tus emociones y a validarlas. Y eso es la base para poder salir adelante, para entonces encontrar un significado a la pérdida. Buscamos sentir, ¿sí? Buscamos entonces a través de la parte cognitiva encontrar el por qué y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo incorporo esta pérdida a mi nueva vida? ¿Cuándo buscar ayuda? O sea, ya pasaron 3 meses, ya pasaron 6 meses y a lo mejor ya me siento bien o aparentemente bien, pero ¿cuándo podemos decir necesito buscar a alguien que me saque de este hoyo porque sigo en un hoyo negro? Yo creo que el buscar ayuda es de valientes. Mucha gente luego dice no quiero buscar ayuda porque no me quiero ver débil o porque no sé por dónde también, ¿no? Y ayuda puede ser ayuda a un profesional o puede ser ayuda a algún familiar. Alguien que te ayude a ponerle significado a ese dolor. No buscamos olvidar el dolor, buscamos encontrar un significado, ¿sí? Que entonces recordar a la persona, y a lo mejor sí con tristeza, con nostalgia, con dolor, pero no con esa intensidad, sino ya con un significado. Entonces, cuando buscamos ayuda, cuando vemos que a lo mejor no podemos manejar ese dolor o esa emoción, o no podemos reconocerla, cuando dejamos de ser funcionales también en la vida. Esa es una alerta, ¿no? Cuando ya no queremos hacer las cosas que antes queríamos hacer, cuando a lo mejor estamos muy cansados o muy enojados también. Pues ya tenemos preguntas y gracias por comunicarse con nosotros, porque este tema del duelo o de los duelos, sobre todo si no están resueltos, bueno, pues siempre nos mueven y todos tenemos a alguien que hemos perdido, ¿no? Entonces, Ricardo López, ¿cómo superar el dolor de la partida? Fíjate, nos cuenta que su hijo tiene 11 años y el abuelo del hijo, o sea, el papá de Ricardo, se murió hace 4 años y que el niño sigue llorando su partida. O sea, tenía 7 años cuando murió y hoy tiene 11 el chiquitín y sigue muy triste. ¿Qué le sugieres? Sí. Bueno, igual, es mucho, ¿no? Igual aquí llevarlo con un profesional, ¿sí? Porque también el trabajar el duelo con un adulto es diferente al trabajar el duelo con los pequeños. ¿Un profesional en niños? Con un tanatólogo. Sí, un tanatólogo. Tanatólogo puede ser. Porque ¿Tú tienes la especialidad en tanatología? Yo soy tanatóloga, sí. Y también veo a niños y adolescentes. Entonces sí se trabaja diferente porque ellos tienen todavía una perspectiva diferente, ¿sí? Y una forma diferente de manifestar sus emociones también. Ahí podemos trabajar mucho el juego o la expresión artística, puede ser también para encontrar. Acuérdate, el duelo tiene muchas etapas, ¿sí?
pero mientras no reconocemos la pérdida y lo que sentimos, no podemos llegar a la aceptación para entonces llegar al significado de esa pérdida y poderlo integrar a nuestra vida. Sí, qué bonito. Aquí tenemos otra pregunta que dice, habemos personas que por más que pasen los años, no superamos una pérdida y nos derrumbamos de solo nombrarlos. ¿Esto es normal? La palabra normal creo que es un término que no deberíamos usar. Es esperado, ¿sí? que pueda hacer que después de los años puedas seguir sintiendo dolor, pero igual probablemente no ha podido trabajar o procesar esa pérdida y entonces el dolor sigue siendo muy intenso. Recuerden, no buscamos, con la tanatología no buscamos eliminar el dolor, buscamos darle ese respeto y colocarlo en un lugar donde sea funcional para nosotros. O sea, siempre vas a extrañar a un ser Siempre vas a extrañar. Cuando quieres a alguien, siempre lo vas a extrañar. Claro. Te preguntaba antes del corte, personas que cuando pierden a un ser querido, muy querido, muy cercano, te dicen, no sé si un poco personas muy religiosas o que te dicen, así lo quiso Dios y aquí no pasó nada. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tapan el sol con un dedo? ¿Tarde o temprano se van a derrumbar? Pues es que depende, porque a veces precisamente logran aceptar la pérdida con ese significado espiritual, ¿no? Y entonces puede ser, no es que estén tapando solo con un dedo, sino es su forma de procesar esa pérdida. Y entonces decir, bueno, ya está con Dios, ya está en el cielo, los vamos a encontrar. La espiritualidad juega un papel muy importante también dentro de las pérdidas. Sí, ¿y qué pasa si es lo opuesto? Aquí preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si mi duelo es un lugar seguro para mí? ¿Se vale? Habría que ver a qué se refiere con lugar seguro, ¿no? O sea, porque el duelo, acuérdense, el duelo es la expresión emocional de la pérdida. Entonces, si ese lugar seguro es precisamente validar esa emoción, esa tristeza, ese dolor, pero desde este respeto y dignificación a la emoción, puede ser que esté bien, ¿no? Pero si ese dolor o ese lugar seguro ya no le permite ser funcional, ya no le permite continuar con su día a día, entonces sí, yo recomendaría buscar un profesional. Porque el lugar seguro puede ser donde está cómodo, pero que no es funcional. Exacto. Que no está pues cumpliendo su misión o lo que hacía normalmente, sea trabajar, ser padre de familia, lo que sea. Es que es bien importante que entiendan que no buscamos olvidar la pérdida. Porque luego la gente dice, yo no quiero salir de mi lugar seguro porque no quiero olvidar mi pérdida, no quiero olvidar a mi hijo, a mi esposo, a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela. Y nunca los vas a olvidar. No es olvidarlos, es simplemente darles ese respeto y esa dignificación a la emoción. Qué bonito. Pues sí son temas que nos ponen a pensar a los que no estamos pasando por un duelo, y los que están pasando por un duelo ahorita, pues sí tendrán que procesarlo, y si no pueden solos, pues buscar ayuda. Y como tú dices, la ayuda que sea, puede ser un familiar, puede ser un tanatólogo, un psicólogo, como en tu caso, psicóloga, tanatóloga, no sé, pues el cura, a quien busca ayuda. Buscar ayuda, acuérdense, buscar ayuda es de valientes. A veces decimos yo puedo sola o yo puedo solo, ¿no? Pero no, se vale buscar ayuda. Aunque puedas, ¿no? Seguramente aunque puedas, sí puedes exacto, solo, sí. pero puede ser un proceso tal vez más amoroso. Sí, así es. Si quieren buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en Medical Center Juriquilla, el teléfono es 442-423-1149, a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. 442-423-1149. Así es. Gracias, Elena. Al contrario, Ayala, gracias. te agradecemos muchísimo. Y bueno, nosotros continuamos con la presentación de este libro de Carlos Alcocer, 12 días. Vamos con él. Carlos Alcocer está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, primero cuéntame, tú tienes mucho que ver con RTQ. Así es. ¿Qué hiciste por este lugar que es la casa de muchos de nosotros? Pues fue una aventura muy emocionante y larga, porque me tocó desde rescatar el permiso de transmisión que estaba por ahí y que no se había hecho nada, y después, pues con el paso del tiempo, ir generando la programación. ¿Hace cuántos años de esto? Esto fue en el 85. Sí. Estaba Mariano Palacios en el gobierno y Juan Antonio Isla en la Secretaría de Cultura. De Cultura, claro.
que fueron los principales impulsores de este asunto. Y bueno, fue diseñar la programación, contratar a la gente, diseñar el equipo, comprar el equipo, instalarlo. Esta casa pues aparentemente no se prestaba para la instalación, pero hicimos un gran esfuerzo, porque el campanario pues aquí al lado era un riesgo, ¿no? Pero fue una aventura maravillosa con gente muy joven, el promedio de edad eran 24 años, éramos 40 locos que nos aventamos el tiro y pues lo disfrutamos muchísimo. Y a mí me da mucho gusto que esto siga, que haya crecido hacia la televisión y que siga sonando, claro, y que siga transmitiendo, que se haya además ido a la sierra y todo eso, porque al principio era una transmisión muy pequeña. Muy pequeña. Claro. De hecho, teníamos 150. O sea, una cosa así ¿150 de qué? watts, ¿no? Ya. Sí. Y bueno. Poquitito, y ahorita, bueno, pues ve lo que somos. 1500, ya ni sé. Gracias a ustedes, ¿no? Sí. A los pioneros, qué bueno que así fue. Pero hoy quiero que nos platiques de este libro, que uno de los momentos más oscuros de México, 1968, que quienes lo vivimos, pues sabemos de qué se está tratando. Claro. Cuéntanos del libro. Bueno, este libro, antes que nada quisiera comentar que se hizo posible gracias a 3 factores. Primero, que mi padre vivió estos acontecimientos, me los contó y hace más de 20 años los escribí, pero se quedaron en un cajón y finalmente Rocío Noblecilla, que es mi editora, gran amiga, me convenció de que esto debía convertirse en un libro y aquí está. Y precisamente ese es el segundo factor, que yo me he dedicado sobre todo al cine, a la escritura de guión para película y series, y la parte literaria la había dejado a un lado. Ese es el otro factor. Mi maestra fue Carmen Simón. Aquí estuve con ella varios años en un taller de creación literaria. Ella se fue a vivir a Barcelona y afortunadamente escribió el prólogo de esta novela y va a estar conectada mañana en el evento a través de Zoom desde Barcelona, presentándolo. Pero, ¿qué va a pasar mañana? Nada más para terminar, sí, el tema. ¿Por qué el tema? Normalmente cuando se habla del 68 se habla de Tlatelolco, y qué bueno, porque hace falta que eso no se olvide. Pero ¿qué pasó antes? ¿De dónde vino? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se generó el asunto? Claro. Y luego cómo trascendió. Sí, para llegar al 2 de octubre tuvieron que haber pasado muchas cosas antes. Lo que yo cuento termina 2 días antes del 2 de octubre, el 30 de septiembre. Y el 12 de octubre se inauguraban las Olimpiadas de México 68. Sí, entonces, por eso había que el gobierno quería poner un alto contundente, que se viera un país en fiesta, tranquilo, y no era así. Sin embargo, pues ahí los medios tuvieron mucho que ver, ¿no? Que no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Que dijo, qué bonito día, se amaneció ayer, algo así, o sea, no pasó nada. Mi intención no es tanto, digamos, ser una crítica o una denuncia política, aunque está implícita, sino más bien esta novela habla de la supervivencia, del deseo y la necesidad de soportar cualquier cosa, porque cuando el ejército invadió Ciudad Universitaria, que es una zona autónoma, estuvo 12 días con 20,000 soldados. Hicieron el arresto de como 950 personas, pero hubo algunas personas que se escondieron en varios edificios. De hecho, hay una película interesantísima sobre este tema, sí. No me acuerdo, ¿El bulto? El bulto, sí, habla de eso también. Sí. Olimpia también habla de esto. En varios libros se menciona, los detectives salvajes, en fin. Pero aquí yo lo que quise fue contar las anécdotas que pude escuchar de manera directa de algunos de los protagonistas, y uno de ellos fue mi padre. Él era maestro ¿En la UNAM? En la Facultad de Medicina, y estaba a cargo de, entre otras cosas, de lo que llamaban la granja de animales, los animales de laboratorio. Y cuando el ejército impidió la entrada, dijo, se van a morir de hambre y de sed. Digo, son animales que van a ser sacrificados por la ciencia, pero no de hambre. No, sí. Tiene que ser con dignidad. Y entonces hizo lo que tenía que hacer para poder entrar. Y pues es un poco con humor negro, como está tratado. Yo busco que la tragedia se pueda revisar desde otro ángulo
y que entendamos que el ser humano tiene una fuerza y una capacidad de supervivencia increíble. De eso trata la novela, de personajes que se escondieron y cómo lograron sobrevivir. Entre ellos está la poeta Alcira Sousa Escafo, que se alimentó durante 12 días de papel de baño. Estaba encerrada en un baño de hombres, en el 8º piso de la Torre de Humanidades. Y bueno, son diferentes historias paralelas que no se tocan, pero que sucedieron simultáneamente. ¿Y qué hay que hablar de esto? O sea, México ha tenido épocas maravillosas, esplendorosas, pero también ha tenido días negros. Pero de esos días negros, afortunadamente, desde mi punto de vista, se empezó a gestar un cambio profundo, a través de los jóvenes sobre todo, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, que poco a poco fue gestando lo que estamos viviendo hoy, un México mucho más abierto, mucho más libre, con muchos problemas, sin duda, con cosas pendientes que son gravísimas, pero el cambio es radical. De hecho, el que podamos estar hablando de esto ahorita sí, bueno, es una muestra, impensable. ¿no? Sí. Impensable en época de Sabludowski, tú bien lo decías, ¿no? No pasó nada. Sí, no pasó nada. ¿Cuándo podemos, o cuándo va a ser la presentación? El día de mañana, ¿Mañana qué hora? a las 6 de la tarde, se va a presentar el libro en el Café Moser Culture, en la fábrica, en la Avenida Industrialización. Para mí es importantísimo presentar la primera presentación de esta novela va a ser aquí en Querétaro, después habrá en la Ciudad de México y tengo invitaciones en Bogotá y en otras partes, pero yo quería que esto fuera primero aquí, porque aquí se gestó esta historia, aquí la escribí, y entonces dije, tiene que ser Querétaro el primer lugar. Entonces vamos a estar ahí, los presentadores son gente que sabe de esto y que además comparte conmigo la emoción de crear. Es Carmen Simón, Enrique Vallejo, Remy Ávila, que es un científico, pero que también está muy relacionado con el arte, con la creación. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar. Sábado 10 a las 6 de la tarde en el café, en Moser Café, Sí. En la fábrica. En la fábrica, Conocida ahí como vamos la a estar. Quien Sí. no pueda ir y quiere el libro, ¿cómo En lo breve contactamos? va a estar en librerías y también lo vamos a colocar en Amazon. Y el asunto es que se necesita otra forma de identificación oficial del permiso, digamos, que no es el mismo que está en los libros, el que va para Amazon. Perfecto. Pero vamos a estar muy pronto ya, va a estar accesible en librerías y en Amazon. Carlos Alcocer, muchísimas gracias. No, Te pues qué agradecemos gusto. mucho y muchas felicidades y bueno, pues qué valor para hablar de estos temas. Agradezco mucho el espacio y es un homenaje a mi padre, lo que será que mi padre hace 12 años que se adelantó, pero sigue presente en Querétaro en muchas personas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Amelia. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.